279 organizaciones políticas, ¿no es cierto? Se ha dicho 6 partidos políticos y el resto son movimientos políticos. Sin contar que existirían alrededor de 70 organizaciones y movimientos que aún no han sido calificados y que prácticamente para las elecciones del 2023 no participarían. Yo creo que es importante señalar de dónde surge o a qué obedece tanto interés de participar en las elecciones, tanto patriotismo de por medio de todos quienes dirigen estas organizaciones políticas y se van constituyendo en el país y también en las provincias, en los cantones y en las parroquias. Es evidente de que si hay solo 6 partidos políticos, queda a las claras de que son los únicos que podrían tener de una u otra forma una ideología definida. Y eso es importante, que la organización política tenga una ideología porque de una u otra forma consolida una visión de cuál es la perspectiva que tienen en torno a intervenir en la gestión pública o en la administración pública. Pero si hay 11 movimientos nacionales y de estos pues se constituyen movimientos que usted ve que en estas elecciones se llama Construye y en las otras elecciones que vienen se llama Radar y en las otras elecciones que viene se llama Ruptura y en las otras elecciones, es decir, a cada elección o se cambia de nombre o se cambia de líderes o se cambia de criterios porque no tienen una ideología. Peor aún, van a tener los movimientos y partidos políticos que son provinciales o cantonales, de los cuales dependen principalmente la acción de los liderazgos y de los cacicazgos. Esa es la preocupación que quizá a pocos de los ecuatorianos nos llama la atención, y digo pocos, porque no llega ni al 25% de ecuatorianos de los 17 millones de ecuatorianos que somos. No llega a los 25% de ecuatorianos los que estén, primero, atentos a la cuestión político-electoral, segundo, de que hayan mostrado su adhesión permanente a alguna organización político-partidista o que por lo menos hayan suscrito la firma de respaldo para que estos partidos sean legalizados. Ese tipo de democracia no contribuye porque lo que se ha generado aquí es una especie de espacios para el negocio electorero. Usted está observando cómo ya van enunciándose los nombres de los candidatos y resulta que en algunos casos, algunos candidatos que pertenecían antes a las filas de un partido quisieron ingresar estas elecciones por las filas de otro partido, pero a la final, como no pueden ingresar por ese otro movimiento político, serán candidatos a cualquier cosa en otro movimiento o partido político. Es decir, incluso hasta se conoce, no hay una denuncia firme, pero se conoce de que los puestos y las candidaturas de acuerdo a la ubicación se venden al interior de ciertas organizaciones y partidos políticos. Es decir, lo que se conoce como los partidos de alquiler y los movimientos de alquiler que sí hay y están constituidos en el Ecuador. Y es más, que cuando llegan ya a un triunfo electoral, un posible triunfo electoral, lo que entran es a la corruptela, a llevarse los recursos de las instituciones. ¿Por qué? Porque saben que para las siguientes elecciones ya no existirá ni su partido, ni su movimiento, ni tampoco serán candidatos precisamente porque perderán el respaldo de la mayoría de los votantes. Es una preocupación lastimosamente dentro de la democracia que supuestamente vivimos en el país. Por eso le decía yo en la introducción, esta democracia imperfecta, esta democracia de papel que solo se exhibe el momento de el sufragio. Y yo creo que lo que usted acaba de resumir permite fortalecer aquello que se ha venido siempre lamentando después de cada proceso electoral,
cuando ha pasado un mes, 6 meses, un año, y vemos el fracaso de los nuevos dignatarios, y ha habido una exclamación que dice otra vez el pueblo se vuelve a equivocar. Yo digo de que parte por cómo está configurado, estructurado el sistema electoral o democrático en el Ecuador, más allá de la constitución del Ejecutivo, Legislativo, etcétera, como poderes. Se ha otorgado un poder innecesario a un consejo electoral que ha demostrado mucha incapacidad, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, incluso cuando se denominaba Tribunal Supremo Electoral. Porque una de las funciones que debe cumplir es precisamente el promover o desarrollar las elecciones en el país. Pero hay otra función que no la vemos que está cumpliendo. Y justamente es a lo que usted señalaba cuando mencionaba que la responsabilidad no es de los electores, es responsabilidad de esta estructura del sistema electoral que encabeza el Consejo Electoral y que debería cambiarse como un instituto electoral y de la democracia en el país. Para que este instituto cumpla dos funciones. La una, llevar a cabo las elecciones, sí, pero la más importante, desarrollar y promover la participación y educación electoral en el país. Eso sería importantísimo a la larga de que incluso el propio código electoral o de la democracia establece a las organizaciones electorales una serie de actividades y funciones, entre ellas la implementación de escuelas de formación político, electoral y partidaria. Pero vaya a ver usted cuántas de estas organizaciones partidarias y movimientos han impulsado eso. ¿Cuántos candidatos o cuadros electorales han surgido producto de estas escuelas? ¿Cuál es la relación y el conocimiento socioeconómico, político, cultural, educativo, ambiental de la realidad del país de todos estos candidatos? Ninguno es precisamente por esa falta de formación. Yo en agosto voy a realizar un análisis sobre las parrillas, digamos, de programación que tienen los medios televisivos en el Ecuador. Un análisis muy minucioso para establecer efectivamente entonces cómo desde los medios de comunicación se contribuye a que la población viva en una burbuja subjetiva de imaginarios y sueños, o en particular a que promueva una vinculación y análisis sobre el conocimiento de la realidad. ¿Y por qué me he ido a este tema de los medios de comunicación? Porque el tema de educación ciudadana sobre democracia y participación no le corresponde solo a la estructura del Estado, sino a todas las instituciones, sean públicas o privadas, porque implica establecer la responsabilidad de mirar el futuro del país en manos de quién va a estar y por quién vamos a elegir. Y mientras no haya cultura electoral en el Ecuador, efectivamente vamos a tener este tipo de elecciones en los que, si hoy elegimos, fíjese usted lo que sucede, me parece, en Milagro, en donde el arquero Ceballos se va a enfrentar a su hijo electoralmente para la misma dignidad. Y entonces ese tipo incluso de deformaciones y de rompimiento de las relaciones intrafamiliares está generándose producto de la falta de esta cultura electoral y democrática que hay en este país y que es la que nosotros debemos insistir. Hay que cambiar y modificar, transformar y construir socialmente para que este Ecuador no caiga ya en la debacle y en el derrumbe futuro de lo que significan las condiciones de vida y la administración pública.